¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muy, pero muy buenos días. Hace un poco de frío el día de hoy por la mañana. A ver si podemos ponerle algo de calor. ¿Qué opinan ustedes de esta campaña lanzada por la oposición, particularmente Beatriz Pajés, José Antonio Crespo, en contra de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta T, haciendo un comparativo con el régimen nazi? ¿Cuál es su opinión al respecto? Déjenosla, por supuesto, aquí en estos comentarios. Y es que, caray, de verdad, hay muchas aristas que comentar con ustedes. La primera de ellas, ustedes recuerdan que en 2006, uno de los principales discursos que enarbolaron medios de comunicación, así como también analistas, políticos, anti-López Obradoristas, fue que López Obrador era Hugo Chávez, ¿no? Era la reencarnación de Hugo Chávez y que iba a llevar a cabo un gobierno totalitario, militar, expropiatorio y que iba completamente a convertir el paradisíaco México en el infernal Venezuela, ¿no? En pocas palabras. Este discurso se mantuvo durante toda esa campaña, funcionó en un sector de la población, la llamada clase media. Posteriormente se volvió a presentar en el 2012, ya no tuvo el mismo impacto y para 2018 había estado completamente fuera ya de proporción. Sí, mucho cambio generacional, por supuesto, pero también el desgaste del mismo y sobre todo, pues el darte cuenta que los gobiernos del PAN y del PRI eran más peligro para México que el propio Andrés Manuel López Obrador. Cuando inicia su gobierno, vuelve esta andanada, no genera gran repercusión, pero entonces ahora se convierte en AMLO ruso, ¿no? La influencia rusa para ganar las elecciones en 2018, que se involucró a favor de Andrés Manuel López Obrador. Esto más que otra cosa desnudaba precisamente una oposición que se ha mantenido en esa línea, muy congruente, una oposición soberbia, falta de autocrítica, totalmente rebasada por la realidad, que en lugar de aceptar sus errores, que en lugar de aceptar su retroceso, que en lugar de aceptar su nivel deplorable, pues hombre, era más fácil repartir la pelotita, echarle la culpa a todo el mundo, incluso a Vladimir Putin de haber influenciado digitalmente, tecnológicamente, el voto a favor de López Obrador, que por cierto alcanzó creo que 30 millones de votos, y ni hablar de lo que alcanzó el alejadísimo segundo lugar con Ricardo Anaya o el propio José Antonio Meade Kuribreña, que quedó en un vergonzoso tercer lugar. A partir de ahí nos hemos topado con diferentes campañas, diferentes diatribas, pero ahora llegan al punto de hacer una comparación totalmente ofensiva, agresiva, deplorable, totalmente deplorable con el nazismo, a tal grado, le comentábamos esta portada hace unos días de esta revista Siempre, de Beatriz Pajés, que provocó que ciudadanos, digámoslo así, de diversas corrientes políticas, López Obradoristas, anti-López Obradoristas incluso, estaban ahí, le pidieran a Beatriz Pajés que retirara esa portada. ¿Por qué? Porque había cruzado completamente un límite. No vimos en su momento de inmediato a Claudio X González, por supuesto, que es el gran titiritero de todo esto. No vimos a los grandes voceros de la oposición como Carlos Loret de Mola, como el propio Riva Palacio, como el propio López Dóriga, como la propia Micha, como todos ellos, cuestionar esta portada. Ya cuando empezó a crecer la bola de nieve, entonces sí, algunos de ellos decidieron alzar la voz y tuitear algo y comentar algo, pero de manera de verdad sumamente gris, mostrándonos precisamente que de una u otra forma todos ellos forman parte precisamente de ese entramado mediático que tiene como finalidad golpear un día sí y otro también. Simple y llanamente que en el caso de Siempre es una revista que ya no tiene ningún tipo de lógica, ya no tiene ningún tipo de estabilidad, ya no tiene ningún tipo de decencia. Es una revista que desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo perdió su prestigio. Es una revista totalmente en su época más reciente, pues disponible a los intereses del PRI, golpeadora en toda la extensión de la palabra. Cierto, no había lanzado titulares tan violentos, pero sí había lanzado titulares falsos, titulares
que buscaban enlodar a algún rival del PRI, a algún personaje que de una u otra manera pudiera convertirse en un problema para los intereses de los del tricolor. Recuerdo mucho en las épocas de Fox, de Cedillo, por supuesto de el propio Enrique Peña Nieto, cómo apoyó a Enrique Peña Nieto, era verdaderamente vergonzoso, ¿no? Prácticamente fueron de los creadores del colchón y del bombón, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, a mí me parece que lo de siempre no sorprende. Se comporta conforme a lo que se espera de esta revista y Beatriz Pajés, que durante toda su época en Atypical TV mostró los delirios y desvaríos de una persona mitómana, pues en definitiva vino a corroborarlo, ¿no? Porque era de las que abiertamente dijo que si ganaba Morena, iban a cerrar las iglesias, casi casi el país iba a venir abajo. Ya no le funcionó con López Obrador, ahora era no mantengamos este gobierno porque va lo mal que nos está yendo. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, Beatriz Pajés marcó una línea muy clara de cómo serían sus comentarios y sus análisis, totalmente desproporcionados, haciendo referencia, fíjese bien, y haciendo, no sé si llamarle, porque para mí también del otro lado eso es patético, pero haciendo un símil con estas revistas del señor Bannon, que era parte esencial, ¿no? Del gobierno de Donald Trump y que ayudó muchísimo a que Donald Trump llegara al poder. Bueno, este tipo de revistas que manejó Bannon y publicaciones digitales es lo mismo que hace siempre, lo mismo. Lanzar pero verdaderas campañas de odio, verdaderos discursos que van en contra de cualquier tipo de ética y lo hacen porque saben perfectamente, como les decía la semana pasada, que ya no tienen credibilidad alguna. Entonces ellos ya no pierden la credibilidad, a ellos no les importa la credibilidad, a ellos les importa ser útiles para su propio movimiento y saben que a ellos les toca lanzar este tipo de diatribas. Ahora, está también José Antonio Crespo. La verdad, qué decepción del doctor Crespo, porque yo recuerdo que lo entrevisté varias veces cuando estábamos en Grupo Radio Centro y particularmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y me parecía una de las voces más críticas de una administración corrupta, de una administración criminal, de una administración banal. El maestro Crespo muchas veces se lanzaba fuerte, bien argumentado, nunca fue un hombre de izquierda, nunca fue un hombre cercano al López Obradorismo, pero sí era un tipo crítico, sí era un tipo que entendía y comprendía perfectamente la situación que se estaba viviendo a su alrededor. Lamentablemente, lamentablemente se ha convertido en la peor caricatura de sí mismo. Y esto lo digo con todo respeto. No es posible tratar de defender lo que hizo Beatriz Pajés, lo que hizo siempre. El doctor Crespo sale a decir, está mal, a nadie pueden tildarlo de nazi, ni mucho menos, pero no recuerdo que hayan hecho el mismo escándalo cuando López Obrador dijo Dallas Raki. No es lo mismo, doctor Crespo. No es lo mismo, no es la misma forma como se manejó en siempre, y usted lo sabe, es un hombre que tiene muchos años en esto, lo sabe perfectamente. Y después lanza una enorme mentira que ya ha calado, porque este es el punto, fíjese, lanzan una mentira que va a calar en sus seguidores y de ahí no los vas a sacar. Y después ellos la van a replicar en diferentes espacios. Ahora resulta que los nazis eran de izquierda o los nazis eran la referencia directa de Morena por el tema del nacionalismo. Perdón, eso es una enorme, pero enorme ignorancia histórica. De verdad, hay diferentes puntos que vienen a demostrar precisamente cómo está esto fuera de lugar. Mire, le cuento simplemente algunos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿con quién pactó el régimen de Adolfo Hitler para ir en contra de los sindicatos? Con los patrones. Incluso está comprobado, las grandes fortunas de Alemania fueron quienes financiaron la campaña de Adolfo Hitler. Ya en el poder, Hitler y su gente se fueron en contra de lo que eran los partidos de izquierda, incluso los calificaron como ilegales. Hitler utilizó sus armas, utilizó sus campañas, utilizó sus formas, tanto contra Rusia, que era el comunismo, en pocas palabras, con los famosos bolcheviques, como contra los judíos. Incluso, déjeme decirle algo, quienes participaron activamente también en la economía de guerra nazi fueron los empresarios, tanto alemanes como, ojo, había también empresarios judíos. Ojo con ese detalle, ese es otro tema. Pero lo cierto es que fueron quienes financiaron el dinero. La ideología nazi, ¿cuál era?
era de la raza superior, en donde el débil debía ser exterminado. Es decir, no había equidad, no había una cuestión. Esto del concepto del nacionalismo es muy manipulado por aquellos que pretenden hacer una comparación con Morena. Y recuerdo muy bien, por ejemplo, está corroborada, está la historia, que incluso Hitler intentó hacer una alianza, ustedes corríjanme, con Europa, si no mal recuerdo, con la propia Gran Bretaña, para ir en contra del gobierno ruso, precisamente por el desprecio que él tenía al sistema económico, económico ruso. Las diferencias que tenía, por ejemplo, con Roosevelt. Roosevelt era un presidente, pues que algunos consideran que era cercano a la izquierda tradicional, ¿no? Norteamericana, y ellos tenían una diferencia muy notoria en torno precisamente a cómo deberían de ser las cosas de manera económica. Entonces, de verdad, a mí me sorprende mucho. Puedo entenderlo de un ala radical, ¿no? De, de la oposición, lo puedo entender, ¿no? Pero no de personas que supuestamente piensan y que durante muchos años habían demostrado que sí pensaban, que lancen este tipo de acciones, porque son simplemente discursos de odio, discursos que buscan generar violencia en este país, que buscan generar algún tipo de reacción en contra precisamente de de quienes están compitiendo. Como no tienen, y ese punto es muy importante, no tienen el argumento de un mal gobierno, no tienen el argumento de problemas económicos, no tienen el argumento de una nación afectada en materia financiera. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo, hay altas y bajas. No nos vamos a cegar ni mucho menos, falta mucho por hacer, pero hay avances importantes económicamente hablando. Entonces, ese discurso no lo tienen. Ajá. ¿Por dónde se van? Por la violencia. Hay que explotar la violencia, hay que explotar el miedo. El miedo es un factor clave para la derecha para explotarlo, ese discurso en la próxima campaña electoral. Ese es un factor clave. ¿Por qué? Porque la clase media, a final de cuentas, que para muchos, ¿no? Continúan diciendo que va a ser clave y todo esto, que insisto, tendríamos que volver a analizar qué entendemos todos por clase media. Uno de los mayores temores que puede haber es el tema de la violencia. Hoy salieron datos, hay cifras totalmente dispares que dicen que Xochitl Gálvez va a alcanzar 27 millones de votos. Ah, caray. Me encantaría de verdad ver de dónde sacan ese tipo de conclusiones, ¿no? Casi el PAN, el PRI y el PRD van a alcanzar 27 millones de votos. Pues en la última elección no alcanzaron ni 20, ¿no? Entonces, en realidad, pues sinceramente yo dudo mucho y dicen por ahí, no, es que ya los negativos de López Obrador crecieron, pues no has visto los de Xochitl Gálvez o no han visto los de Xochitl Gálvez, pero puedo entender esa campaña, porque a final de cuentas de lo que se trata es de decirle a sus seguidores, no hemos perdido, hay que seguir trabajando, hay que seguir para adelante, no tanto para la silla del águila, pero sí para el Congreso de la Unión. Eso lo puedo entender. Lo que no se vale y es completamente inadmisible por donde se quiera ver, es este tipo de acciones por parte de Beatriz Pajés, de José Antonio Crespo y de todos ellos que definitivamente ya han cruzado cualquier umbral de cordura, en pocas palabras. Ahora, me preguntaban sobre el tema de Milei y de Xochitl Gálvez. Muchas gracias a las personas que nos hicieron llegar sus cuestionamientos. Mire, Xochitl Gálvez cuando ganó Milei, lo festejó. Después ya le cambió, dijo que no, que ya estaba hablando de la democracia, no. A ver, Xochitl Gálvez sí tiene cierta admiración por Javier Milei y se nota directamente, lo ha dejado ver en sus momentos, en sus dislates, en los momentos en que dice lo que sí piensa y demás. Y a partir de ahí ha surgido esta charla en torno a si es posible que haya un Milei en México. Yo de antemano les reitero, lo que vimos ayer en Argentina es realmente preocupante. Ver a un hombre que se ufana de manera tan particular de ser como es decir, un personaje que parece sacado, ¿no? De una especie de pesadilla, ¿no? Por su comportamiento, sus discursos, su mesianismo, en fin. Y uno se queda pensando cuando oye a los argentinos aplaudirle al momento que él les dice se les va a cargar porque va a estar peor todo. ¿Hay alguien en México en la derecha, que pueda jugar a eso? Yo no lo creo. Sinceramente, para este año
para estas elecciones yo no lo creo, ni creo sinceramente que pudiera ser Xóchitl Gálvez. La realidad, Xóchitl Gálvez no tiene una congruencia ideológica que sí tiene Milei. Puedes estar a favor o en contra de él, pero Milei sí tiene una congruencia ideológica. Su negocio de los libertarios, en fin, lo tiene perfectamente estructurado, perfectamente aprendido, no necesita prompter. Mientras que Xochitl Gálvez, pues simple y llanamente es una persona que no tiene un concepto claro de gobierno, no tiene una idea clara de gobierno. Desde un principio, Milei planteó una especie de discurso en contra de la casta política, ¿no? Aun y cuando obviamente él es resultado de esa casta política y uno de sus principales apoyos se llama Mauricio Macri, que fue gobernador, presidente de Argentina y que endeudó a Argentina, ¿no? E incluso quien está desarrollando el famoso shock argentino, pues es el mismo que generó una inflación del 100% en Argentina. Entonces, hablamos de que Milei pues es un gran hipócrita, ¿está de acuerdo? Como es regularmente este tipo de personajes de la ultraderecha. Y tal vez ahí sí se pueda hacer una especie de comparativo a Xochitl Gálvez en la hipocresía, pero la realidad es que Xochitl Gálvez pues siempre ha sido parte de esa casta y nunca lo ha negado, ¿eh? O sea, eso también es cierto. Xochitl Gálvez no ha tenido la forma de negar algo por el estilo. Entonces, a partir de ahí uno pensaría, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Eduardo Verástegui no tiene la fuerza en estas elecciones, no lo descartaría para las siguientes, por supuesto, pero en este momento no tiene la forma, la manera de hacerlo. Ricardo Salinas Pliego podría jugar un papel determinante, aunque en este momento sus negativos son más altos que los positivos. Yo creo que va a jugar un papel importantísimo, pero por detrás con lana, definitivamente con mucha lana, con campañas no totalmente demagógicas, preelectorales, en fin, creo que ahí va a jugar Ricardo Salinas Pliego. Y en el caso, por ejemplo, de quién más aparecía por ahí en esta sarta de nombres que se empezaron a mencionar de un lado a otro. Mario Campa señala a Gabriel Cuadri, pero Gabriel Cuadri no creo yo sinceramente que tenga, eh, no tiene la presencia, el carisma, la personalidad que en un momento dado se requiere incluso para crear ese tipo de personajes. Entonces, me parece que hoy por hoy no existe esta posibilidad, pero sobre todo no existe porque López Obrador ha sido un dique brutal para esa posibilidad. López Obrador tiene un buen gobierno y ese buen gobierno impide definitivamente que pueda crecer o penetrar este discurso de la extrema derecha. ¿Qué va a pasar con Claudio Sheinbaum? Dependerá mucho del sexenio de Claudio Sheinbaum, dependerá mucho de lo que pasa en la Ciudad de México si gana Clara Brugada. De esos factores dependerá ver o no ver a la extrema derecha moverse en esa dirección y con la misma intensidad como lo ha hecho en otras partes de el mundo. ¿No les parece? Oigan, pues hasta aquí este comentario. Quiero agradecerles como siempre, de verdad, su apoyo. Si les gustó, ya lo saben, el pulgar arriba. De verdad, siempre es un gusto que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes, pues lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional con este tipo de derroteros, ¿no? Que siempre nos dejan pues nos dejan pensando cómo vienen las cosas para el próximo año. Ya lo saben, compartan el video, denle por supuesto a la campanita, suscríbanse, nos ayudan muchísimo suscribiéndose y por supuesto con base en sus posibilidades, pues échenos el famoso super chat. Nos vemos en la noche, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.